Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso de Padre de pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Llega a la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el cielo. Toma el espíritu indómito, guía al que vuelve el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. salva al que busca salvarse y danos danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, esta noche vamos a dar la nueva evangelización, que es el tema 18 para nosotros, pero para ustedes es el tema número 9, creo. La belleza de la santidad, el arte sacro y la nueva evangelización. El Papa Benedicto XVI llamó la atención sobre la importancia del arte sacro para la nueva evangelización. Una de estas ocasiones fue la presentación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El compendio contiene unas 14 obras de arte sacro. El Santo Padre hizo notar que el arte habla de lo divino, de la belleza infinita de Dios. Las imágenes sacras con su belleza son también anuncio evangélico y manifiestan el esplendor de la verdad católica. Estimulan a todos, creyentes y no creyentes, a descubrir y contemplar el fascinante e inagotable misterio de la redención. De la vista a la contemplación y a la adoración. Ahí tienen una imagen del San Juan Pablo II que dice: San Juan Pablo II, que incluso tenía la capacidad de entrar en oración contemplativa estando ante 1 millón de personas. Qué increíble, ¿verdad? La Iglesia nos invita a reflexionar nuevamente sobre la relación del arte sacro con la evangelización y la catequización. ¿Pueden las obras maestras del arte servir como poderosas herramientas para la nueva evangelización en nuestros días y en esta era? Vamos a ver. El Catecismo de la Iglesia Católica 2502 nos dice: el arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia, evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, belleza
superinminente e invisible de verdad y de amor, manifestado en Cristo. Resplandor de su gloria e impronta de su esencia, nos dice en Hebreo 1:3, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Nos dice en Colosenses 2:9. Belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios. Por lo tanto, el papel del arte sacro en la nueva evangelización es conducir a los fieles de la vista a la contemplación y a la adoración. Porque, como afirmó el Papa Benedicto, las grandes obras de arte son un signo luminoso de Dios y por ello una manifestación, una epifanía de Dios. Una imagen sacra de Cristo, de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios o de un santo cristiano, brinda una visión terrenal de las realidades eternas, un acercamiento al cielo. El catecismo describe el objetivo de la catequesis litúrgica como introducir en el misterio de Cristo la mistagogía, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. Los sacramentos son el medio privilegiado mediante el cual los fieles participan en su misterio salvífico a través del misterio de la Iglesia. Como dice San Juan Pablo II, para describir el arte sacro y la arquitectura de la Capilla Sixtina, el arte sacro nos sirve como un presacramento. Son un medio indispensable de instruir a los fieles sobre el contenido de la revelación divina y estimular y nutrir su fe. La ayuda del arte sacro, catequistas, predicadores y maestros de la fe han enseñado la pedagogía divina de la historia de la salvación. San Juan Pablo II, en su carta a los artistas en 1999, cuando escribió las expresiones figurativas de la Biblia, representaron incluso una concreta mediación catequética. El arte sacro, pinturas, mosaicos, vitrales, esculturas, música sacra, se convierte en un evangelio visual. Por medio de los cuales los fieles miran, escuchan y tocan los misterios de la fe con el fin de encarnar sus verdades en la santidad de la vida y el testimonio cristiano. Ahora vamos a mirar con los ojos de la fe. Uno de los primeros en confirmar el papel de las imágenes sacras fue el Papa San Gregorio Magno. En su carta a Serenus, obispo de Marsella, en 599 escribió: la pintura se usa en las iglesias para que los analfabetas, al menos mirando las paredes, puedan leer
lo que no son capaces de descifrar en los códices. Eso decía San Gregorio Magno. El movimiento que va de la vista a la contemplación y a la adoración de Dios se realiza a través de palabras escritas o dichas y a través de las imágenes sacras. Durante siglos, las imágenes sacras se crearon con la catequesis en mente. El objetivo es despertar en ellos el asombro y la maravilla, quizás incluso un embelezamiento del alma mediante una visión de la belleza divina, con la esperanza de que se encomienden su vida a dicha belleza, busquen una vida de santidad. La cuestión es llevar a los fieles a percibir lo invisible en lo visible, a aprender una nueva forma de mirar y escuchar que los lleve hasta a la contemplación, a la devoción y a la adoración de Dios. Vamos a ver. Una catedral gótica, como la Catedral de Chartres, sirvió efectivamente como catecismo de piedra, como una homilía en vitrales, expresando para los fieles con arte y arquitectura la fe que profesaban en el credo y cuya proclamación escuchaban en las escrituras. En épocas pasadas, momentos de la vida de Cristo, de la Virgen, los santos y los sucesos y personajes bíblicos fueron una fuente inagotable de inspiración para el arte, la arquitectura, la música y la literatura. Hoy apenas resuena en la imaginación religiosa común. El tesoro visual de la fe en el arte cristiano solo ocupa un lugar insignificante en la planificación pastoral, en la liturgia, la catequesis y la evangelización. Para las generaciones más jóvenes, es real la pérdida del conocimiento y el acceso fácil a la tradición cristiana del arte sacro. Nacidos y educados en la llamada era de la información e inmersos en Internet y las tecnologías de la comunicación, los jóvenes reconocen instantáneamente imágenes y sonidos de películas populares, música comerciales y publicidad, a diferencia de generaciones anteriores, están saturados de valores transmitidos por la cultura visual y sensorial que los rodea. Incluso se ha empezado a hablar de sobrecarga sensorial y adicciones sensoriales en quienes están inmersos en la cultura mediática de hoy en día. ¿Cómo podría el arte cristiano influenciar a estas generaciones? Mientras la cultura que nos rodea apela constantemente a las experiencias visuales y sensoriales, el lugar y el papel de las expresiones sensoriales de la fe
en la comunidad cristiana han disminuido significativamente. Esta disonancia sensorial, así le dicen, ofrece uno de los muchos retos para la nueva evangelización. Sin duda, la disonancia sensorial entre la experiencia invasora de la cultura visual por un lado y la vida de fe de la iglesia por el otro, afecta al corazón mismo de la misión de la iglesia, que es evangelizar la cultura. Ya hemos oído cómo está siendo afectada la nueva evangelización por esta disonancia sensorial, como aquí la llaman. Ahora vamos a ver las 4 razones para descubrir de nuevo la belleza de la santidad del arte sacro al servicio de la tarea de evangelización de la iglesia. Quiero contemplar la belleza de tu santidad. Quiero admirar la belleza de mi Señor. La primera de esas 4 razones nos dicen que Jesucristo, el ícono de Dios. En primer lugar, la defensa del lugar del arte sacro en la nueva evangelización es por necesidad teológica. San Juan Damasceno, defensor de las imágenes sacras del siglo VIII, escribió: en la antigüedad, Dios, el incorpóreo y no circunscrito, no fue representado en imágenes. Mas ahora que Dios ha aparecido en la carne y ha vivido entre los seres humanos, hago una imagen del Dios que puede ser visto. No adoro la materia, adoro al creador de la materia, quien se hizo materia por mi causa, que quiso tener su morada en la materia y que a través de la materia obró mi salvación. Y San Pablo no se queda atrás, nos dice, hace un resumen, el principio de la encarnación, y nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y eso está en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así nos dice San Pablo. Cuando Dios ingresó a la historia humana en la persona de su Hijo, Cristo llenó nuestro mundo sensible con su presencia. El mundo que ya reflejaba la belleza de Dios, para él se volvió transparente. Imágenes de belleza a través de los cuales se vuelve visible el misterio invisible de Dios, ahora forman parte esencial de la adoración cristiana. Ahora la materia realmente importa. El cardenal Joseph Ratzinger, quien después sería el Papa Benedicto XVI en el espíritu de la liturgia, nos dice: la ausencia total de imágenes no es compatible con la fe en la encarnación de Dios.
Y San Juan Pablo II observó y nos dice, en efecto, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, ha introducido en la historia de la humanidad toda la riqueza evangélica de la verdad y del bien. Y con ella ha manifestado también una dimensión de la belleza, de la cual el mensaje evangélico está repleto. Las obras maestras del arte cristiano que hablan el lenguaje de la encarnación se convierten en instrumentos de la nueva evangelización, en cuyo corazón se encuentra la encarnación de Dios en Jesucristo. La segunda de las 4 razones que hablamos al principio, existe el testimonio cumulativo e innegable de la historia, del arte de las primeras catacumbas cristianas a las basílicas románicas y la iconografía bizantina, de la elevación de las catedrales góticas al caudal creativo del Renacimiento y más allá. La historia de la cristiandad está vinculada con su herencia artística. Pasar por alto o ignorar todo este tesoro acumulado del arte cristiano y de su historia arquitectónica contradice la más básica de las experiencias humanas. En el Concilio Segundo de Nicea afirmaron: conservamos intactas todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica. Vamos a ver nuestra tercera razón, y es: en la formación de la fe hay una base humana o antropológica para el uso de las imágenes sacras. El catecismo habla de la fe como una respuesta de toda la persona humana que comprende el intelecto, el corazón, los sentidos, la emoción, la memoria y la voluntad. La aceptación teórica en términos del cardenal Newman del misterio de la encarnación, pero la fe no puede y no debe detenerse aquí. La evangelización efectiva se dirige a una total aceptación real del intelecto, el corazón y la voluntad. La arquitectura y el arte sacros hacen participar a los sentidos. Esta evangelización y formación catequéticas incluyen todo el ser humano, impulsándolo a una conversión y un discipulado de toda la vida. Vamos a ver, la revelación divina compartida, comprendida a medida que la comunicación de Dios en la historia humana, transmitida en las Sagradas Escrituras y la tradición sacra, se desarrolla gradualmente como una pedagogía divina, es decir, como la forma concreta a través de la cual Dios comunica, enseña y nutre una relación de alianza con la humanidad. El Catecismo de la Iglesia Católica
describe esta pedagogía divina diciendo: antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra y de su sabiduría. Por la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega por analogía a contemplar a su autor. En la encarnación, la pedagogía divina se desarrolla como historia humana en la persona de Jesucristo, la palabra hecha carne. La palabra de Dios, Jesucristo, es el ícono, la imagen del Dios invisible. Esta pedagogía divina moldeará los diversos medios por los que la Iglesia da testimonio del Evangelio en la nueva evangelización. Aquí tenemos lo que una de las tantas artes que nosotros tenemos. Vamos al número 4. Una cuarta y última razón para poner el arte y la arquitectura al servicio de la evangelización es cultural. Esta cultura sensorial presenta diariamente imágenes fragmentadas que de manera sutil o no trivializan y denigran la dignidad de la persona humana. Crean necesidades superficiales y consumistas y nos alejan de las realidades espirituales. ¿Podrían las imágenes sacras servir para sanar, transformar y elevar las experiencias sensoriales mismas que inundan nuestra cultura visual? El Papa Benedicto XVI habla sobre el reto que representa una cultura de imágenes, cuando afirma: de la secular tradición conciliar aprendemos que también la imagen es predicación evangélica. Los artistas de todos los tiempos han ofrecido para contemplación y asombro de los fieles los hechos más sobresalientes del misterio de la salvación, presentándolo en el esplendor del color y la perfección de la belleza. Es este un indicio de cómo hoy, más que nunca, en la civilización de la imagen sagrada puede expresar mucho más que la misma palabra, dada la gran eficacia de su dinamismo de comunicación y de transmisión del mensaje evangélico. Las imágenes sacras transmiten el mismo mensaje evangélico que las escrituras con palabras y pueden ayudar a despertar y a nutrir la fe de los creyentes. Eso nos dice el Papa Benedicto. Vamos a ver nuestra parte número 3 que dice hacia otra forma de mirar, el despertar de los sentidos espirituales. Los seres humanos están criados para la belleza. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, es un ser al mismo tiempo corpóreo y espiritual. Un espíritu corpóreo. Comunidad de cuerpo y espíritu. Los seres humanos expresan y perciben realidades espirituales mediante signos tangibles
y símbolos sacramentales. Nuestra encarnación como criaturas deseadas por Dios es una precondición necesaria para recibir la revelación de Dios y para la respuesta humana de la fe. Esta parte, queridos hermanos, es muy importante porque nos va a servir de cómo llevar el evangelio hacia los demás, conociendo quiénes somos los seres humanos y para qué hemos sido creados, lo cual se utiliza en la evangelización, porque tenemos que tener conocimiento de cómo vamos a hablar y a quién vamos a hablar. O sea, vamos a hablar de la manera en que el hermano esté correspondiendo. Y eso lo vamos a ver en nuestro próximo taller. Pero esto es como una formación para ir sabiendo cómo es que somos los seres humanos. Dice, nuestra encarnación como criaturas deseadas por Dios es una precondición necesaria para recibir la revelación de Dios y para la respuesta humana de la fe. La persona humana que Dios creó por amor es un don de amor para darlo a los demás con amor. Y la forma en que Dios se comunica con la humanidad corresponde a la forma en que nos creó. Esta antropología cristiana configura los métodos y los medios de la nueva evangelización. Yo me adelanté un poquito y les di un poquito más. De una antropología cristiana que ve a la persona humana como un espíritu encarnado, fluye un entendimiento del propio acto de fe. La fe cristiana es la libre respuesta de la persona humana completa. Intelecto, voluntad, memoria, emociones y sentidos. Al Dios que se revela a sí mismo. En otras palabras, la persona humana creada por Dios como una unidad de cuerpo, alma y espíritu responde en la fe a la divina revelación a partir de esta misma unidad encarnada. La doctrina patrística de los sentidos espirituales o los 5 sentidos del alma pone de relieve el hecho de que la persona humana posee facultades o poderes mediante los que experimenta la invisible realidad de Dios. Las obras maestras del arte sacro implican estos sentidos espirituales. Cuando contemplamos, escuchamos, tocamos, probamos o miramos la belleza de su santidad. Ahí tiene la piedad, esa es la de Leonardo da Vinci, que estaba expuesta en la Basílica de San Pedro, allá en Roma. Cuando una persona se enfrenta a una obra maestra del arte cristiano, sus sentidos espirituales se sienten implicados de un modo que la llevan de lo visible a lo invisible, del signo a la realidad que significa
y de las percepciones sensoriales a los misterios de la fe. El patriarca ecuménico Bartolomé I nos dice: escuchar la palabra de Dios, contemplar la palabra de Dios, tocar la palabra de Dios, son modos espirituales de percibir el misterio divino único. El patriarca afirmó aún: Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Génesis 1, del 30 al 31. Los íconos enfatizan la misión fundamental de la Iglesia de reconocer que todas las personas y todas las cosas son creadas y llamadas a ser buenas y hermosas. De hecho, los íconos nos recuerdan otra forma de mirar las cosas, otra forma de experimentar realidades, otra forma de resolver conflictos. Entre los primeros objetivos de la nueva evangelización se encuentra conducir a las personas a esta otra forma de ver las cosas, así como despertar y nutrir la fe de aquellos que han perdido la práctica de la fe en una sociedad secularizada. La recuperación de la doctrina patrística de los sentidos espirituales será vital para los esfuerzos de renovar y nutrir la fe de nuestro tiempo. Lección divina adaptada al arte, al servicio de la nueva evangelización. Tanto que hemos oído hablar de la lección divina. Ahí están los pasos, que es invocar al Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, meditarla, dice conocer, pero es más bien en la meditación es como un discernimiento e iluminación, por supuesto, del Espíritu Santo en qué Dios nos quiere decir con esa palabra. En nuestros días, la práctica de la lección divina ha recibido una atención renovada. El Papa Benedicto XVI ha hablado en diversas ocasiones de la necesidad de recuperar esta antigua práctica espiritual. En palabras del Santo Padre, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, realiza el coloquio íntimo en el que leyendo se escucha a Dios que habla y orando se le responde. Con confiada apertura del corazón. Sigue diciendo: estoy convencido de que si esta práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva primavera espiritual. Wow. En una cultura sensorial, se ha hecho natural leer, escuchar y ver con prisa, incluso frenéticamente. Con información siempre nueva y mejorada, nuevas tecnologías de comunicación, la forma en que la mayoría de la gente experimenta hoy, el mundo ha cambiado drásticamente. Ahora tenemos acceso instantáneo a gran cantidad de noticias, opiniones e información acerca del mundo, junto con medios de comunicación sofisticados.
y eficientes, impensables en épocas anteriores. La capacidad humana innata para la reflexión, la receptividad, el silencio interior y la docilidad de la contemplación se ha erosionado continuamente en el intento por adaptarse al ritmo del incesante tráfico de información. Disminuye la capacidad de escuchar con atención, de mirar en forma meditativa y de leer con devoción. Al tiempo que nuestros sentidos físicos, a través de los cuales percibimos el mundo, están sobrecargados con múltiples imágenes y sonidos, nuestros sentidos espirituales, a través de los cuales percibimos a Dios, están cada vez más desprovistos de ejercicio, alimento y luz. En contraposición a una cultura sensorial que vive a toda velocidad, la tradición espiritual cristiana de la Lectio Divina ofrece una forma diferente de leer y escuchar. La Lectio Divina es una lectura espiritual de la Sagrada Escritura que armoniza con los sentidos espirituales para escuchar a Dios en silencio, para leer las palabras de Dios de manera meditativa y reposar en su presencia. El cristiano avanza con el Espíritu Santo en unión con Cristo, el Verbo viviente hecho carne, a través del misterio pascual de su vida, muerte y resurrección. Cuando se aplica a las obras de artes cristianas, la práctica de la Lectio Divina puede fomentar una forma piadosa de mirar que integra la oración, la fe y la vida cotidiana, manteniendo el lugar único y privilegiado de la Sagrada Escritura como la palabra de Dios inspirada. La práctica de la Lectio Divina puede transformar la forma en que vemos el mundo como una obra de Dios y cómo llegamos a reconocer y mantener la dignidad de toda persona humana, hecho a la imagen de Dios, como la coronación de la creación. La práctica de la Lectio Divina adaptada a las obras de arte cristianos también pueden servir como una ayuda práctica en la nueva evangelización, ya que lleva a los fieles a adquirir la capacidad de maravillarse como niños, de mirar con los ojos de la fe y escuchar con los oídos del corazón. Siguiendo el patrón de la Lectio Divina, los fieles son invitados a integrar intelecto, emociones, voluntad y sentidos en una respuesta de fe al Dios que se revela a sí mismo. Una forma de mirar y escuchar informada por la Lectio Divina proporciona una alternativa cristiana a la deshumanización y las múltiples distracciones del paso acelerado de la cultura sensorial. La nueva evangelización, la Iglesia ofrece tradiciones cristianas de oración como un antídoto
para los excesos de una cultura visual. El objetivo de la lección divina es la contemplación piadosa de los misterios de la fe. Estar simplemente en presencia de Dios en lugar de hacer es el propósito de la contemplación, el estado final de la lección divina. El que está inmerso en la palabra de Dios debe superar la tentación del activismo espiritual, que tiende a igualar el crecimiento de la vida espiritual con la multiplicación de oraciones o actividades espirituales. La receptividad a la gracia de Dios y la apertura al poder curativo de la palabra de Dios reemplazan la ansiedad, el esfuerzo sostenido de la vida espiritual. En la contemplación, la mirada espiritual se fija simplemente en el rostro de Jesucristo. El crecimiento en santidad y la conversión continua de la vida se experimentan como un puro regalo que fluye de la contemplación del único que revela el amor eterno de Dios. En efecto, como lo enseña el catecismo, la oración contemplativa es mirada de fe fijada en Jesús. Esta atención a Él es renuncia a mi persona. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. A lo largo de las etapas que incluye la lección divina, o sea, la lectura devota, la meditación, la oración y la contemplación, el fiel ingresa en los misterios de la fe que transmiten las obras de arte cristianas. A través de la lección divina, incluso puede ser conducido a un encuentro con la divina belleza del amor trinitario que se revela en el rostro humano de Jesucristo, la palabra hecha carne. Vamos a ver ahora la purificación de los sentidos para Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Ver a Dios es tanto un don sobrenatural de la gracia como la vocación de todo cristiano. Pero, ¿qué significa limpiar el corazón con el fin de ver a Dios? Ver a Dios es un deseo que Dios dio a todo corazón humano. Este deseo humano común para trascender conduce a cada persona al único que puede satisfacerlo. Como enseña el catecismo, las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama. El reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación, el descanso en Dios. Ver a Dios no es simplemente una promesa
que se cumplirá en el futuro, en la vida eterna, en el descanso final en Dios. Crecer en pureza del corazón también nos transforma en el presente. Aquí y ahora. El que limpia el corazón mediante la purificación de los sentidos, vista, oído, tacto, recibe una visión terrena y parcial de Dios. Esta es la promesa de la bienaventuranza y es donde entra el arte cristiano. La contemplación de la belleza divina, la belleza de la fe expresadas en las obras maestras del arte cristiano, brindan una forma concreta de purificar nuestros sentidos en previsión de la visión eterna prometida de Dios. Las obras de artes genuinas ofrecen medios privilegiados mediante los que podemos purificar nuestra visión y nuestro corazón para ver a Dios, ahora y en la vida futura. El cardenal Joseph Ratzinger afirmó esta capacidad del arte cristiano para purificar los sentidos cuando dijo: admirar los íconos y las grandes obras de arte nos conduce a un camino interior, a un camino de superación de nosotros mismos. De este modo, en la purificación de la visión, que es una purificación del corazón, nos revela la belleza, o al menos un rayo de esta. De este modo, somos puestos en contacto con el poder de la verdad. La real apología de la fe cristiana, la más convincente demostración de su verdad contra la contradicción, son los santos y la belleza que la fe ha generado. Hoy, por fe de crecimiento, debemos conducirnos a nosotros mismos y a las personas que conocemos a un encuentro con los santos y a ponernos en contacto con su belleza. La belleza de la santidad. La vida de los santos que menciona el cardenal Ratzinger ejemplifica la belleza de la santidad. Los santos nos muestran una imagen viviente de la belleza de una vida de armonía, agraciada por el Espíritu Santo y perfeccionada en el amor divino. En este sentido, se dice a menudo que los santos son como las obras de arte, seres humanos cuya apertura al Espíritu Santo les permitió purificarse y moldearse en íconos únicos de Jesucristo en el mundo. Quizá por ellos muchas personas, incluso las que han sido moldeadas por una concepción del mundo secularizado y racionalista, se ven atraídas por la vida de los santos, a veces de manera irresistible. Tampoco es de extrañar que a lo largo de los siglos los artistas hayan buscado inspiración y temática en la vida de los santos. Su santidad y virtud se captan como belleza, así como uno siente la atracción del intenso drama visual de luz y sombra en una pintura de Caravaggio, o se conmueve escuchando uno de los mejores ejemplos de la música sacra de Bach. Los cristianos se maravillan ante la belleza de una vida santa purificada y totalmente vivida para Dios.
Ahí tienen una pintura de Caravaggio y la música sacra de Johann Sebastian Bach. Al admirar las virtudes de la vida de un santo expresadas con formas artísticas, la Iglesia invita a los fieles a imitarlo en una vida de discipulado y búsqueda de la santidad. San Juan Pablo II observó: según la expresión del Génesis, a cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida. En cierto modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra. La vida de los santos y el arte que representa la belleza de su santidad pueden atraer a aquellos que se han alejado de la práctica de la fe y rehabilitar la fe de los creyentes. Pueden guiarnos a todos en la vida espiritual, en la imitación de los santos. La belleza de la santidad que irradia la vida de los santos se convierte así en un camino preeminente para la nueva evangelización. El cardenal Joseph Ratzinger nos condujo al lugar del arte cristiano en la nueva evangelización cuando dijo: la única apología verdadera del cristianismo puede reducirse a dos argumentos: los santos que la Iglesia ha elevado a los altares y el arte que ha surgido en su seno. El Señor se hace creíble por la grandeza sublime de la santidad y por la magnificencia del arte desplegadas en el interior de la comunidad creyente. Si la Iglesia debe seguir convirtiendo y por lo tanto humanizando el mundo, ¿cómo puede renunciar en su liturgia a la belleza que se encuentra íntimamente unida al amor y al esplendor de la resurrección? El arte habla siempre, al menos implícitamente, de la belleza infinita de Dios, nos dice el Papa Benedicto XVI. Las obras maestras del arte sacro reflejan la nueva dimensión de la belleza que llegó al mundo con Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Las obras de arte que nos llevan de la mirada a la contemplación y a la adoración nos permiten encontrarnos con la divina belleza del amor trinitario revelado en el rostro humano de Cristo. Hemos terminado.